Mira, aquí tenemos un cartel que lo vamos a ver porque me llama la atención, este que está hecho ahí de colores, que nos dice que solo la naturaleza hace grandes obras sin esperar recompensa. Pues oye, una gran verdad. Y miráis, aquí accedemos a la Plaza de la Fuente. Desde esta calle que hemos bajado, pues aquí accedemos, fijaos qué plaza más bonita tenemos aquí, la Plaza de la Fuente, que es una de las zonas también turísticas de aquí de Linares de la Sierra. Y mirad qué entorno y qué rincón más bonito tenemos. Como podéis ver, pues ahora mismo básicamente estamos aquí solos. Y mira qué llano también tan bonito, con un motivo de lo que son los símbolos estos de la farmacia y una estrella, que tendrá su motivo. Y como podéis ver, pues en terrenos irregulares, pues es una forma de entrar de una manera más cómoda a la casa, que es la sabiduría antigua, que tenían más sabiduría que nosotros bastante. Y aquí veis los callejones que podéis encontrar en Linares de la Sierra, tan bonitos, con esas flores ahí. Y siempre, algo que me está gustando mucho, calles empedradas que se ve que tienen que tener bastante historia. Este edificio que veis aquí es el ayuntamiento de aquí de Linares de la Sierra, que podéis ver que es un ayuntamiento pequeñito, pues en concordancia a la cantidad de habitantes del pueblo. Podría pasar por una casa, pero no, es el ayuntamiento. Y podéis ver que aquí tenemos en la plaza un empedrado bastante grande y bastante bonito. Y bueno, pues vamos a ver la fuente, que es la que le da el nombre a esta plaza. Mira, me acabo de dar cuenta que este empedrado pues nos señala los puntos cardinales. Si os fijáis, yo ahora mismo estoy en la cara sur, allí tenemos la norte, oeste y este, con lo cual nos hace de brújula. Y fijaos, ahí tenemos más llano en esas casas. Ya os digo que este pueblo tiene muchísimos llanos, ¿eh? Aquí los vecinos, prácticamente el 90% de las casas tiene llano hecho en las puertas, y a cada cual más bonito, ¿eh? Ahí tenemos uno con el símbolo del yin yang, allí tenemos otro con una estrella, tenemos este también, y todo muy bonito, ¿eh? La verdad que este pueblo me está gustando, lo que yo he visto me está gustando bastante, porque se ve que es un pueblo que se ha quedado en esa esencia serrana de Huelva, en la esencia del siglo XIX, la estética de pueblo del siglo XIX, muy bonito, ¿eh? Y aquí tenemos una poesía de Rafael Vargas, en un azulejo del año 2009, abril del 2009. Por si queréis leerlo, le dais al pause, yo os lo dejo aquí. Y bueno, ya os digo, Linares de la Sierra está lleno de detalles, ¿eh? Muy bonito, un pueblo, podéis ver más llano por aquí, me está sorprendiendo que ya os digo, el 90% de las casas tiene llanos, ¿eh? Hechos en las puertas. Fíjate qué bonita esta calle también, y puertas que tiene su llano, cada uno pues, con el motivo que haya querido hacerlo. Y mirad, y aquí tenemos una fuente, que es la que le da nombre a la plaza, Plaza de la Fuente, con 4 caños de agua, que esto es agua de manantial, que esto es un agua espectacular. Esta agua es muy buena, ¿eh? Agua sana, agua muy buena. Y como os decía, en este pueblo pues no os falta el agua. Os digo, agua que viene súper fresca. Mira, aquí tenéis un azulejo donado por Javier Márquez. Aquí os está diciendo que esta agua no está tratada sanitariamente, pero ello no quiere decir que no se pueda beber. Simplemente que el ayuntamiento pues no da garantía de que, oye, si os cae este agua mal, pues que no se hace responsable en este caso. Y fijaos, aquí tenemos una placa de mármol, que está ya un poco desgastada, como podéis ver, pero se puede leer todavía, que pone que esta fuente se hizo en el 1908, siendo alcalde don Luciano Domínguez. Pues fijaos, esta fuente data, esta fuente va a tener ya, pues si no me equivoco, 118 años, ¿eh? Corregidme si me equivoco, pero esta fuente tiene 118 años que ya ha llovido desde entonces. Y una fuente muy bonita. Aquí solo tenéis que ver que lo que es esta zona es de mármol, y no sé si se aprecia, pero aquí tenemos un hoyo. De tanto caer el agua, pues ha deformado el mármol. Es impresionante lo que hace el agua cuando le deja suficiente tiempo para ir desgastando, ¿eh? Lo desgasta todo. Mira, aquí tenéis una cruz justo encima de esta fuente, y la verdad un rincón muy bonito. Aquí la verdad que vivir aquí o tener una casa para turismo rural, o tenerla para vuestras vacaciones, la verdad que es un lujo. Aquí tenemos otra poesía, que os la dejo también por si queréis leerla, que en este caso data del 7 de diciembre del 2008, cuando se hizo este azulejo. Y mirad, en eso esta fuente, aunque no veis que esté unido, pero de este agua se alimenta este abrevadero, y esto es un abrevadero de bestias, de animales. Aquí vienen a beber los animales que traen los mismos pastores, ¿veis? Por ahí entra el agua, aunque ustedes no veis que está conectado, sí lo está. Y ese agua pues alimenta este abrevadero, que si os fijáis es agua cristalina. Y mira qué bonito. Por aquí discurre el agua, ¿veis? Y de ahí cae aquí. Si os fijáis, pues esto es un lavadero. Aquí es donde vienen las mujeres a lavar la ropa. Si os fijáis, esto es para echar jabón a la ropa, la mojan, y aquí pues
pues refriegan y limpian la ropa. Fijaos qué rincón más bonito del pueblo. Y como podéis comprobar, pues el agua misma aquí termina saliendo por aquí. Y aquí en la misma fuente, en el abrevadero, pues podéis ver, nos indica un cartel. Tenemos la ruta del agua hacia la derecha, el camino a la Molinilla, camino de las Umbrías, Minas de Fátima, los Madroñeros Alhajas y camino de Aracena. Todo de camino. O por este en concreto, creo yo que es. Y fijaos qué callejón más bonito. Y este canal que veis por aquí, esto es para cuando llueve, que el agua no vaya por aquí, como se suele decir, que no vaya loca, que vaya discurriendo por ahí, así pues las calles pues no se inundan. Aquí, si os fijáis, en la misma plaza tenemos ya una vivienda rural, ya he visto varias, pero bueno, para que veáis que hay viviendas rurales que se alquilan, y cuando hay viviendas rurales que se alquilan es porque merece la pena tenerlas aquí, que en este caso os dejo el teléfono por si os interesa, veniros aquí un fin de semana, pasar a la fuente, ahí tenéis el teléfono. Pero como os decía, esto es un lavadero. Aquí, como podéis ver, pues las mujeres venían a lavar la ropa, le echaban jabón y mojaban la ropa y refregaban aquí, y lo cual la limpiaban. Tengo entendido de que este lavadero todavía aún se usa. Entonces, si os fijáis, se aprovecha el agua del manantial tanto para aquella fuente, de la cual se recoge agua. Hemos estado viendo vecinos cogiendo agua. Tenemos ahí el abrevadero de los animales, y ese mismo agua se aprovecha aquí para lavar la ropa. Y aquí pues seguiría discurriendo, entiendo, para algún arroyo o algo por el estilo. Pero para que podáis comprobar que todavía los lavaderos, en este caso este está activo. Me consta de que todavía hay mujeres que lo usan para lavar la ropa. Bueno, pues vamos a hacer otra mini excursión, en este caso para ver un pequeño arroyo, creo que se llama Riandero. Y nada, pues justo desde la Plaza Nueva, o sea, Plaza de la Fuente, perdón, que es donde acabamos de ver la fuente y el lavadero, pues una de las calles que salen, y es un pequeño camino, vamos, tampoco hay que andar mucho, y supuestamente hay como un arroyo, que creo que puede ser digno de verlo. Vamos a hacer esta pequeña mini excursión, que si os fijáis el entorno es muy bonito, fijaos qué muros de piedra tenemos, y como siempre nos acompaña esta calzada empedrada, ¿eh? No he visto todavía un metro de hormigón en este pueblo, y ni espero verlo, porque esto la verdad que me encanta. Son caminos y calles que me encantan. No son tan cómodas para andar, eso sí, pero muy bonito, ¿eh? Queda muy estético y es un pueblo que la verdad me está gustando muchísimo. Fijaos, veis, ahí tenemos esta pequeña subida, que se ve allí la torre de la iglesia, pero nosotros nos vamos a dirigir hacia aquí, hacia la izquierda. Fijaos qué camino más bonito. Por eso siempre os digo que cuando visitéis algún pueblo siempre sé un poco curioso. Os lo he dicho ya en varios vídeos, pero es que es cierto, siempre hay que ser un poco curioso, observar un poco los alrededores del pueblo, no solo el pueblo, porque hay pequeños paseos como este que no vais a tardar más de 10 minutos, ya os lo digo yo, y podéis llegar a rinconcitos muy bonitos. Fijaos, aquí tiene las farolas, que ya las farolas no están operativas, pero fijaos qué camino más bonito tenéis para dar un paseo, que todavía es buena hora, no tenemos cerca la hora de comer. Ya tenemos hecho una reserva que después os enseño dónde vamos a comer, y es otra de las cosas que siempre os recomiendo. Jamás vengáis a un pueblo de estos, pues oye, podéis hacerlo, pero bueno, no os lo recomiendo, jamás vengáis a un pueblo de estos sin haber reservado antes, porque os arriesgáis a que cuando lleguéis pues no tengáis sitio para comer, tenéis que esperar, o como lleguéis un poco tarde pues ya cierran cocina, os quedáis sin comer. En fin, siempre para vuestra tranquilidad, reservad, que normalmente no vais a tener problemas. Yo en mi casa ayer reservamos y eran las 9 de la noche cuando reservamos, y sin problema. Y bueno, pues tienes esa tranquilidad de que tienes ahí tu mesa reservada, no vas con prisa. Y bueno, como siempre, vamos a ver, aquí tenemos la huerta de Pepita y Alfonso, con un escudo del Betis, el Betis siempre presente en todos sitios. Mirad qué campo más bonito tenemos ahí. Se tiene que vivir aquí estresado, ¿eh? Como en el centro de Madrid, o en el centro de Sevilla, o en el centro de Barcelona, o cualquier capital grande. La verdad que como siempre digo, yo entiendo a la gente que no le gusta el turismo rural. Oye, a todo el mundo no nos va a gustar lo mismo, gracias a Dios, si no sería muy aburrido. Pero bueno, a los que os guste esto, incluso a los que os llame la atención, esto la verdad que en vídeo no se puede expresar la sensación de estar aquí, la tranquilidad que se respira. Y mira, aquí tenemos otra vivienda rural, que esto es solo la entrada, pero fijaos qué pasada, que ni se ve la casa. Y mira qué bonito el sitio. Y esto es una vivienda rural, muy bonita, y ya se empieza a escuchar lo que es el agua, como os decía. Mira, aquí tenemos un cartel que lo vamos a ver porque me llama la atención, este que está hecho ahí de colores, que nos dice que solo la naturaleza hace grandes obras sin esperar recompensa. Pues oye, una gran verdad. Y para allá tenemos el camino de San Juan,
y para aquí, para la izquierda, pues tenemos lo que os comentaba, que mira qué puentecito más bonito. Aquí en este cartel, como podéis ver, pues indica todos los senderos que tenéis. Pues mira qué pequeño arroyo viene por aquí y qué puente más bonito tenemos aquí. Aunque no es el sitio donde vamos, que ya os digo, nos queda nada para llegar, pero bueno, vamos a cruzar este puente para que lo podáis ver y que ahí tenemos un pequeño arroyo, que oye, pese a lo que ha llovido, tampoco viene muy cargado de agua, con lo que entiendo que esto en otros momentos pues se secará seguramente. Mira, ahí tenemos un pequeño sendero, fijaos qué bonito, ¿eh? Esta zona, ya os digo, hay caminos muy bonitos. Y por aquí va el sendero Mina Concepción Navahermosa, que sería hacia allí. Aquí tenemos un terreno que se vende, que podéis ver, y mira qué terreno más bonito. Tened en cuenta siempre que aquí no se puede construir, esto es parque nacional y aquí no se puede construir. Este terreno en todo caso sería, pues no sé, yo lo utilizaría si tuviera un terreno de esto, pues no sé, para poner una piscina, venir aquí con una caravana o no sé si se llegará a estar permitido poner una mobile home. Si se pudiera, pues sería lo ideal. Oye, una mobile home vale un dinerito, pero tampoco excesivamente. La plantas ahí y ahí tienes pues un terreno que, fijaos, va a estar aquí en la gloria, la verdad. No sé si se aprecia en cámara, pero aquí hay alguien que seguramente tenga inquietudes artísticas, que si os fijáis, esos árboles están pintados como de colores, que entiendo que en su momento pues sería una obra así un poco más bonita. Ahora ya la verdad que se ve bien poco, pero ahí en aquellos árboles se puede ver mejor que alguien pues los ha pintado de colores, que hubiera quedado, en mi opinión, bueno, no sé, yo no soy muy partidario de pintar los árboles, pero bueno, entiendo que se habrá hecho de manera respetuosa, con pintura que no haga daño al árbol. Y bueno, fijaos, nosotros este pedacito pues estamos acompañando a este arroyo. Vamos a llegar a una zona que es el Riandero. Si os fijáis, aquí vamos a cruzar otro puente, también bien bonito, un puente de piedra. Y mirad, estamos haciendo una zona que la verdad que está muy bien, aunque ya nos vamos a volver otra vez hacia el pueblo. Pero mirad, vamos a dirigirnos un momento a la derecha, porque para vuestra información, si venís aquí a Linares de la Sierra y venís con plan de comer y demás, pues aquí tenéis una zona barbacoa. No sé si habrá un cartel con las normas, normalmente suele haberlo, con las épocas en las que está prohibido hacer barbacoa. Entiendo que habrá alguno. Vamos a verlo. Prohibido encender fuego, inclusive en barbacoa. ¿Ves? Aquí esto, como os decía, sin haberlo visto, ya lo estaba comentando, del 1 de julio al 15 de octubre, del 1 de junio, perdón, al 15 de octubre. En este caso estamos en mayo, con lo cual todavía aún se podría hacer barbacoa. Y mira, ¿veis? Tenemos una zona de barbacoa. Yo sí os recomiendo, bueno, no sé, estas parrillas yo no me fiaría mucho, están muy sucias. Yo siempre os recomendaría que os traigáis vuestras propias parrillas, y o bien madera o bien carbón, y aquí pues hacéis barbacoa. Si os fijáis, no suelen usarse mucho, porque esta, fijaos cómo está. Pero ya os digo, para que sepáis que tenéis aquí un rinconcito, que se puede estar aquí en la gloria, haciendo una barbacoa y haciendo vuestra carne aquí. Fijaros qué día hay aquí, con el arroyo aquí justo al lado vuestro, y la verdad que en un entorno, bueno, a mí personalmente, yo porque desconocía esto, si no me traigo yo aquí, me hubiera traído una chuletita, me hubiera traído el carbón, que siempre tengo en casa, porque solemos hacer bastantes barbacoas, y hubiéramos aquí planteado algo, porque mirad, veis, como os decía, lo que es la parrilla está muy sucia, está oxidada y demás. Yo aquí no pondría comida en mi vida, pero bueno, aquí plantáis una parrilla que os hagáis vosotros. Bueno, hay parrillas que la venden, por ejemplo, en comercios como Leroy Merlin, muy barata. La ponéis encima de esto y ya lo tenéis solucionado, y aquí abajo el carbón. Y aquí os hacéis una parrilla bastante buena y en plena naturaleza, como podéis ver. Echáis un día, bueno, pues de escándalo, la verdad. Y todavía, pues, como os digo, hasta el 1 de junio, pues que lo tenemos ya casi encima, pues está permitido hacer barbacoa. Pues mirad, aquí básicamente es una pena porque no se puede ver muy bien, la verdad, con la vegetación, pero como podéis escuchar, aquí hay una caída de agua y esto se conoce como el Riandero. Por si os queréis acercar, como habéis visto, está en muy pocos minutos, como a 10 minutos andando desde lo que es la plaza de la Fuente. Y bueno, un sitio que, como podéis ver, pues está ahí justo al lado del sonido de esta caída de agua, y hacia allá pues va otro sendero. Y ahí, por cierto, hay una casa abandonada. Vamos a acercarnos, porque ya sabéis que yo para estas cosas pues soy muy curioso. Yo entiendo que no se podrá acceder, porque no veo una manera de acceder factible a esta casa, pero esta casa sí, esta casa tiene el techo ya derrumbado, está muy mal. Y bueno, pues aquí está, es una pena, en pleno sendero, que es una pena. Y en este entorno, que fijaros, pero se ve que, ¿veis? Estos dos palos que veis ahí son las vigas del techo, que claro, al caerse el techo, pues
pues se han tumbado. Pero no veo una manera de acceder a la casa, es una pena. Entiendo que se accedería por esa puerta, pero está cerrada. A ver si tenemos otra visión desde este lado, que no creo, pero bueno, vamos a verlo. De todas formas, creo que sí, que vamos a poder ver que efectivamente la casa, pues, ¿veis? Está totalmente derrumbada. Ahí podéis ver que ese muro, pues, se ha caído y demás, y es una pena, porque veis, esto está en un entorno envidiable. Este terrenito, a poco que le deis cariño, ceguéis un poco las malas hierbas y demás, pues mirad, tenéis la entrada ahí y tenéis todo este terreno disponible para vosotros, justo al lado de un río, de un arroyito. Aquí os hacéis una casita pequeñita con un par de habitaciones pequeñitas y el salón con la cocina y un aseíto bien fuera. Mucha gente opta por ponerlo fuera por lo mismo, porque son casas muy pequeñas y normalmente los aseos cuando lo veis fuera es por eso. El motivo es porque la casa es muy pequeña y bueno, por no restarle espacio habitable a la casa. Pero mirad, esta casa en este caso pues es una auténtica pena. So